Calcule la suma de los cuadrados de las raíces en mx al cuadrado más x menos m igual a 0. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? Para ello debes recordar lo siguiente. Si tenemos una ecuación tal como ax al cuadrado más bx más c igual a 0, esta ecuación cuadrática tiene dos raíces, x sub 1 y x sub 2. Y podemos encontrar algunas relaciones con x sub 1 y x sub 2. Por ejemplo, la primera, la suma de raíces x sub 1 más x sub 2. Debes recordar que la suma de raíces en esta ecuación se calcula como menos b sobre a. También podemos calcular el producto de raíces x sub 1 por x sub 2. Debes recordar que el producto de raíces en esta ecuación está dado como c sobre a. Copias aquí, c sobre a. Ahora vamos a aplicar esto en este problema. Nos piden determinar la suma de los cuadrados de las raíces. Bueno, imaginemos que las raíces de esta ecuación sean x sub 1 y x sub 2. Entonces, ¿qué cosa nos piden determinar? Bueno, nos piden determinar la suma de los cuadrados de estas raíces, es decir, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado. Nos piden esto. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Debes recordar lo siguiente. Debes recordar un producto notable. Debes recordar que a más b elevado al cuadrado es igual al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. También esto se puede colocar de la siguiente manera. Dices aquí a más b al cuadrado será igual al cuadrado más b al cuadrado más 2ab. Ahora, en lugar de a y b vamos a copiar x sub 1 y x sub 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. X sub 1 más x sub 2 al cuadrado será igual x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más 2 veces x sub 1, x sub 2. Ahora, a nosotros nos piden determinar el valor de esta suma. Para conocer el valor de esa suma, debemos conocer la suma de raíces y el producto de raíces. Yo te pregunto, de esta ecuación, ¿la suma de raíces se puede calcular o no con esta expresión? Sí se puede calcular. También podemos calcular el producto de raíces. Entonces calculemos la suma de raíces. Copiemos aquí esta ecuación. Mx al cuadrado más x menos m igual a 0. La suma de raíces la vamos a calcular directamente como menos el coeficiente de x, que es 1, sobre m. Ahora, el producto de raíces x sub 1 por x sub 2 lo vamos a calcular como menos m sobre m. Copiamos aquí menos m sobre m. Y esto es igual a menos 1. Entonces ya conocemos la suma de raíces de esta ecuación y también el producto de raíces. Lo único que tenemos que hacer es reemplazarla en esta identidad. Entonces decimos, la suma de raíces ya la hemos calculado, esa suma es menos 1 sobre m. Y esto debe estar elevado al cuadrado. Esto es igual a x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más 2 veces el producto de las raíces, que también ya le hemos calculado, y es igual a menos 1. Entonces lo único que queda aquí es operar. Aquí vamos a tener 1 sobre m al cuadrado. Esto es igual a x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado y menos 2. De aquí podemos decir que x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado será igual a 1 sobre m al cuadrado más 2. Y ya tenemos resuelto el problema.
Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.